Si te enteraste, seguro fue con nosotros. Grupo Fórmula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil, esto es Fuego Cruzado. Tenemos el ángel de la independencia atrás de nosotros. Se ve bonito, la verdad. No lo tenemos, pero es un truco. Estamos en la misma cabina que usamos de lunes a viernes de 3:30 a 5 de la tarde en nuestro programa diario. Y pues la magia de la tecnología, se ve bonito. Estoy pensando que vamos a cambiarle a estar en la luna. Podría ser para ya no estar en el planeta Tierra, porque la verdad están tan duros los problemas económicos, políticos, sociales, terrorismo, etcétera, etcétera, que tal vez estar en la luna sería un poco más tranquilo. Pero en fin, tenemos esta bella ciudad, a mucha gente no le gusta, a mí sí me gusta mi ciudad. Hoy vamos a estar hablando sobre la recientemente creada Secretaría de Cultura Federal, que encabeza el muy respetable y admirable gran promotor de la cultura. A mucha gente no le cae bien porque no es un cuate fácil, Rafael Tobar de Teresa, pero que es un gran promotor de la cultura, vaya que lo es. A mí me dio mucho gusto cuando al principal esta administración lo nombraron de nuevo presidente de la Conaculta, y la verdad me da gusto que sea el secretario de Cultura. Hoy vamos a estar hablando sobre esta nueva secretaria con el diputado federal panista por el Distrito Federal, Santiago Taboada Cortina, quien es el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas noches. Eduardo, buenas noches. ¿Todo bien? Tere, buenas noches. Hola. Kenia, buenas noches. Tere, vale. Yo sí vivo en la luna, o sea, tú apenas vas a vivir en la luna, o sea, te sientes desajustado, pero yo sí vivo en la luna. Te fallaron tus neuronas. Sí, me gusta, es bueno, o sea, es bueno, ¿verdad? Y lejos del mundanal no tienes que ruido. gastar en oxígeno ni nada. Nada, es bueno. nada. Oye, es que los problemas, tú ves, la semana pasada fue así como Sí. en México, fuera de México, es como, por ahí alguien dijo hace muchos años, paren la tierra que me quiero bajar, ¿no? Algo así. Kenia López Rabadán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido Eduardo? Muy bien, buenas noches, Santiago, querida Tere, buenas noches. Y este tema es muy importante porque Kenia fue presidenta de la Comisión de Cultura, que hoy preside Santiago, en la legislatura número 60. 61, exactamente. ¿En 61? Pues me habías dicho 60. Te digo, sí. Es que si le decíamos que estaba guapa, yo creo que se fue. En los años 2009 a 2012. Es que te vas quitando legislaturas en lugar de años. Claro, es cierto, en tremenda. Sí. Me estabas quitando 3 años, amigo. Y a esas alturas de mi vida ya sí los defiendo. Está bien, está Bueno. claro. No, Kenia, eres una chava. No, bueno. A ver, ¿por qué una Secretaría de Cultura? Es la primera pregunta que yo siempre me hago. Teníamos un Consejo Nacional de Cultura y las Artes, teníamos una Secretaría de Educación Pública, tenemos, no sé cuántos organismos para promover la cultura. Es más, tal vez la primera pregunta es ¿qué diablos es la cultura? ¿No? Porque siempre está esa definición que se escapa. No hay una definición clara de lo que es la cultura. Y creo que por ahí deberíamos empezar. Tere, Bueno, vale, es tú que- me estás viendo feo. Bueno, no, lo que pasa es que yo creo que desde el punto de vista antropológico, de la antropología social, y esto lo hemos hablado aquí con Kenia varias veces en el programa, pues la cultura es todo lo que hace el hombre. Ahora sí que, como diría hace muchos años Froilán López Narváez, la rumba es cultura, o sea, todo lo que hacemos los seres humanos es cultura. Ahora, digamos que en el lenguaje popular, yo creo que hay dos tipos de cultura: la alta cultura, que tiene que ver con la ópera, con las bellas artes, con las artes escénicas, en fin, y por otro lado la cultura popular, que es lo que, digamos, está en una situación de mayor exposición y mayor cercanía con las mayorías. Entonces yo creo que quizá por ahí podríamos empezar a distinguir qué es lo que queremos en México cuando se habla de una Secretaría de Cultura, ¿no? Y creo necesaria porque hoy en día estaba atrapada en la Secretaría de Educación Pública.
Es una realidad que para la Secretaría de Educación Pública no era prioridad las actividades culturales de este país. ¿Cómo que no? Chaifet no dejaba que no autorizaba un pago si no lo veía el primero. Y hay una... En vez de estar realmente resolviendo problemas. Y hoy la agenda del Secretario de Educación es muy clara. Él habla de la implementación de la reforma educativa. En ningún momento habló de mejorar las actividades o mejorar las condiciones de la vida cultural de este país. Me parece que esto era ya un reclamo que tenían. Kenia lo sabe, ¿no? Desde hace mucho tiempo se debatía, se discutía sobre la creación de una Secretaría de Cultura y creo que fue una muy buena decisión que en el Congreso de la Unión lográramos por unanimidad esta creación. El RAE, la Real Academia Española, en su diccionario, que siempre es un referente. Un referente, dice: cultura viene del latín cultura, cultivo, conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Esa es una. Conjunto de modos de vida y costumbre, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, grupo social, etcétera. Que esto iría mucho con lo que acaba de decir Tere. Conjunto de conocimientos sobre gimnasia y deportes y práctica de ellos. Bueno, cultura física. Cultura popular, conjunto de las manifestaciones que se expresa la vida tradicional de un pueblo. Bien, tú hace mucho tiempo tenías, Kenia, el sueño que hubiera una Secretaría de Cultura en México. A mí me parece Trabajaste mucho para ello cuando fuiste diputada federal. Que sin duda hay que reconocerle a esta legislatura, Eduardo, y a Santiago y a los diputados de todos los partidos. Y al presidente que sometió a la iniciativa, ¿no? Tienes toda la razón. Vamos a empezar. No partidicemos. Tienes toda la razón. Vamos a empezar porque el Ejecutivo Federal, el Presidente de la República, tomó la decisión de mandar como iniciativa esta posibilidad para que los legisladores, en este caso la comisión que preside Santiago y sus integrantes, dictaminaran y el Pleno lo resolviera. Te voy a decir por qué me parece que de verdad vale mucho la pena decirlo. No es lo mismo que tú dependas de una Secretaría de Educación Pública, tu área cultural, que tiene que ver de inicio, por ejemplo, con las disciplinas artísticas, ¿no? Con la pintura, con la danza, en fin. Que dependas de la SEP a que tú seas el jefe, digamos que tu forma de interlocución con los demás secretarios de Estado ya sea tuya, que es lo que hoy ya tiene la posibilidad de hacer el secretario de Cultura, que es en este caso de tú a tú. Exacto, que es Tobar de Teresa, y que lo puede hacer de frente, ya no tiene que depender de un jefe que en antaño era el secretario de la SEP, sino ahora busca su presupuesto o buscará su presupuesto de manera directa con el secretario de Hacienda. Tiene alguna posibilidad de coordinación o de proyección y ya lo hace en un plano de igualdad, y a mí eso me parece extraordinario. Comentarte rapidísimo, Eduardo. Mira, me parece que fue atinada la iniciativa del presidente. Hay que decirlo también, durante muchos meses después de presentar la iniciativa, no hubo ese seguimiento como ha sido con otras iniciativas. Sí, que es el colmo. De las reformas, como fueron las reformas estructurales. Y creo que entendimos y en el Congreso asumimos esa responsabilidad, cuando en un momento dado en el gobierno nadie la asumió, nadie apadrinó esa iniciativa, nadie le dio el seguimiento, pero logramos consenso, mejoramos la iniciativa del presidente, le dimos certeza a los trabajadores y por otro lado... Sí, porque era de los primeros que se oponían, los sindicatos que, quiero decir, son unos sindicatos, ¿sabes?, cuasi mafiosos. Y que históricamente ha sido el tema más mafiosos. Y logramos algunos de los puntos, no todos, pero algunos de los puntos que ellos querían eliminar, por ejemplo, en el caso del quinto transitorio, lo logramos con el gobierno. A ver, platícanos, porque no todo el mundo está enterado de lo que era el quinto transitorio. Comentarte que era un análisis que iba a hacer el secretario de Cultura de 120 días para hacer economías administrativas. Entonces todo el mundo dijo, es que ese va a ser el pretexto para empezar con los despidos masivos. Entonces dijimos, a ver, si al final es una facultad de quien vaya a ser el secretario de hacer su propio reglamento administrativo, ¿para qué lo ponemos en una iniciativa y generamos incertidumbre en los trabajadores? Ya está Hacienda que se va a encargar de meter la tijera, no se preocupen. Bueno, esperamos que Cultura no termine siendo parte de los recortes que seguramente va a anunciar el gobierno en unas semanas, como lo hizo el año pasado, que en el año pasado fue Sedatu y fue Zagarpa quienes sufrieron este recorte. Esperemos que no sea Cultura, porque parte también de los compromisos que hicimos los legisladores con el gobierno fue que realmente hubiera un esfuerzo para incrementar
el presupuesto para la cultura. Pero es que yo creo que hay instituciones, ustedes desde luego Kenia y Santiago lo saben mucho mejor que yo, que hay instituciones que tendrían que modernizarse, que tendrían que adecuarse a los nuevos tiempos. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Bellas Artes y todo lo que la ingeniería, digamos, salarial y estructural de esta institución, pues yo creo que es algo que ya no va con el siglo XXI. ¿Cuándo se hizo eso? Pues yo creo que a mediados del siglo pasado, en el primer tercio del siglo pasado. Sí, y que además tiene que ver, perdóname, con que el INBA es hegemónicamente el que maneja las escuelas. Así es. Que digamos es como el futuro para todos los mexicanos. Si tu hijo, tú mismo quieres formar parte de alguna disciplina artística, necesariamente casi es un hecho que tendrías que acudir al INBA, y si el INBA está retrasado 30, 50 años, entonces estás hablando de que la formación para alguna disciplina artística lleva ese mismo desfase. No, y aparte yo creo que el grave problema es que todo el dinero se va en sueldos, o el 80% ¿Y de qué los... sueldos a veces? Porque yo estaba viendo lo que a veces gana un cantante de ópera en México que viene a México a cantar y le pueden pagar 3, 4, 5, 6, 8, 10 veces de lo que ese mismo cantante gana en el Met de Nueva York. O sea, también hay un dispendio y un despilfarro. O sea, hay cosas que no están funcionando y tienen que ser revisadas. Pero vamos a los mensajes y regresamos. Hablando sobre la Secretaría de Cultura con Kenia López Rabadán. Kenia ha colaborado en este programa y es expresidenta de la Comisión de Cultura de la legislatura número 61 de los años 2009 a 2012. Santiago Taboada Cortina es el actual presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía en la Cámara de Diputados, diputado panista por el DF. Y Teresita Vale. En persona. Aquí. En persona y aquí mismo. Así es. A ver, sindicatos... Yo estaba en un evento cuando se estaba discutiendo la creación de la Secretaría de Cultura. Y yo como público no tengo por qué aguantar que entren unos burócratas a interrumpir el evento con su manta en contra de la Secretaría de Cultura del sindicato. O sea, y digo por qué. Porque uno paga un boleto para ver un espectáculo y no para ser interrumpido por los trabajadores sindicalizados, en este caso de Bellas Artes. Hace un evento en el Palacio de Bellas Artes, ya quisiera ver si esto ocurriera en el Met de Nueva York o en una sala de conciertos del primer mundo, ¿no? Pero ocurre en México. ¿Qué diablos va a pasar con estos sindicatos que están muy amafiados? Pues mira, primero decirte que parte de la creación de la Secretaría de Cultura... que es parte del alto costo que se paga y que se va a sueldos, salarios, tíos, hermanos, primos que ahí están trabajando sin hacer nada, en vez de irse a lo que es la promoción de la creación de actividades y la promoción de las mismas. Me parece que es importante también desde ese punto de vista la creación de la Secretaría de Cultura, porque ahora los trabajadores no se van a escudar en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es decir, pueden seguir estando afiliados al sindicato porque es un derecho constitucional, pero ahora van a dejar de estar prácticamente detrás, ¿no? Haciendo todo el trabajo pues sucio, ¿no? Que hacían en la Secretaría de Educación Pública el Sindicato de Trabajadores de la Educación, y que a la emisión del reglamento va a haber orden. ¿Y por qué? Pero además del sindicato, creo que había un sindicato en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Son secciones, pero todos dependen del CENTE. Del CENTE. Y ahora van a ser charalitos dentro del CENTE, ¿no? No, ahora pueden crear un nuevo sindicato entre la Secretaría de Cultura, pero entonces se pueden cambiar. Y es la idea, y yo lo he platicado inclusive con el titular, que creo que habría que replantear algunas cuestiones. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy concreto: los horarios. Prácticamente los horarios en Bellas Artes pues es de tarde-noche, ¿no? Pues los espectáculos son de tarde-noche, el museo está abierto durante todo el día. Todos esos espectáculos se cubren con horas extras. Claro. Porque el horario, o sea, de 8 a 2 que está cerrado, o sea, que prácticamente no hay nadie. Que inclusive está cerrado. Es su horario laboral. ¿El Conservatorio Nacional de Música ahora pertenece a la Secretaría de Cultura? Sí, claro. Porque tú sabes que había una orquesta juvenil, hay una orquesta juvenil en México. Hace unos años tuvieron que correr a muchos músicos de la orquesta juvenil porque ya tenían 30 y tantos años
Y ahí seguían incrustados, decían, no, yo aquí porque recibo un sueldo y no me quiero ir. Bueno, es que volvemos a lo que... Es a lo que voy, a estas desviaciones, ¿no? Sí, pero volvemos a lo que yo... O cuando corrieron a Diem, que los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional, porque no les gustaba que les exigiera. No puede ser. También logras un replanteamiento, es decir, el sacar a Conaculta de la Secretaría de Educación Pública, donde realmente llegan los líderes de las secciones sindicales con el secretario de Educación Pública, y el secretario de Educación Pública dice, no quiero problemas, no me importa lo que esté pasando en Conaculta. El exsecretario, porque el secretario sí le gusta meterse en problemas a Aurelio Nuño, hay que pero por lo menos, pero antes pasaba que para no tener problema con las secciones sindicales que dependían del CENTE, paraban todo y le decían al presidente Conaculta, no le muevas, no los toques. Ahora creo que va a dejar de pasar eso, va a dejar de estar pidiendo permiso, va a tomar las decisiones, va realmente a coordinar la política pública cultural de los estados, porque los gobernadores, hay que decirlo, hacen lo que quieren. En ese sentido, no hay una uniformidad en la política. ¿Dónde quedó la federación también? Oye, los gobernadores tienen que hacer lo que quieren. Sí. Son estados libres y soberanos. Pero me parece que ¿Qué tiene pasó que haber, con el diputado? No, tiene que haber uniformidad en las políticas. Por lo menos tiene que haber una Yo creo que tiene que haber uniformidad donde se gasta la lana federal. Claro. Pero si es dinero propio de los estados. Pero la mayoría de las actividades culturales de los estados se hace con dinero federal. Yo quisiera que no nos claváramos en el asunto de las cuestiones administrativas, que son muy importantes. Sí, te digo porque yo insisto en ellas, porque ves la cuestión administrativa frena todo lo demás. Ya lo sé, Eduardo, pero yo como este país estaría más adelantado si no tuviéramos una bola de sindicatos burocráticos. Sí, pero ojalá y no se quede esta reestructuración del ámbito cultural en lo administrativo. Pero vamos a lo de la lana. Yo quisiera un proyecto. Dinero. Yo quisiera que me presentaran un proyecto y que me dijeran ¿para qué una Secretaría de Cultura? Pues no es lo mismo que Conaculta, nomás que en grandote. ¿O qué van a hacer? Bueno, está en exposición de motivos de la iniciativa presidencial. Sí, claro. Yo no conozco el proyecto. Ah, no, pues ahí está la iniciativa presidencial. No, tú lo conoces. A ver, explícame. ¿De qué se trata? Ellos que lo estudiaron. El presidente cuando mandó la iniciativa, hay una amplia exposición de motivos de por qué se debe crear la Secretaría de Cultura. Ajá. A ver, ¿qué es lo que dijo el presidente? A ver. Un poco, Eduardo, nada más las dos cosas antes que se nos vayan. Evidentemente, los gobernadores sí deben de estar alineados a una política cultural nacional. Federal. Federal. Y deben. Te voy a decir por qué. No, yo no alego en eso, federal. Claro. Pero también tiene que haber porque autonomía de los estados para sus propios asuntos. Que no haya habido en antaño una ya coordinación. Declararon la República Centralista de México. No, una coordinación Antonio nacional. López Santana, ¿no? Te voy a decir por qué. Cuando se genera una política nacional de lectura, entonces vamos a ver cómo los indicadores van a cambiar. Cuando no sea un esfuerzo aislado, a veces de la sociedad civil, a veces de un Estado, a veces de una ocurrencia de algún titular, sino haya una política pública nacional para que todos los jóvenes y los niños y los adultos de este país se dediquen a leer y haya una metodología clara. Claro que vamos a ver un cambio, si no solamente serán pues chispazos y serán buenas ocurrencias. ¿Cuál es el problema de fondo y que creo que se intenta resolver, mi Tere, con este tema de la Secretaría? Es que mira, el INA estaba por un lado con un nombramiento presidencial y va a seguir estando, El INBA está igual, ¿no? O sea, nace primero el INA, nace después el INBA. Después nace va a estar, pero van a tener que reportarle al secretario. Claro, es correcto. Claro. No es como antes que el presidente los nombraba y todos por su lado, ¿no? Bueno, te voy a decir una cosa. ¿Sí? Yo siempre decía en broma que cuando alguien estudiaba Derecho Administrativo, lo que te enseñaban era el Conaculta, porque es lo que no se debería de hacer. Era una cosa rarísima. Jurídica. Claro, era una cosa rarísima en donde tenía era un consejo que además tenía dos instituciones con nombramientos presidenciales, con lo que eso implica. Oye, dos desconcentrados. Si a mí me nombra el presidente y tú eres la titular de Conaculta, dime, no, o sea, va a estar difícil que te pueda obedecer. Ahora, este rango de Secretaría de Cultura permite alinear o permitirá, ojalá y en eso me vayamos entrando, alinear los esfuerzos de manera institucional y que haya como una lógica institucional por encima, digamos, de la prioridad de las instituciones estatales o municipales o inclusive nacionales. Sí, pero a ver, ¿y cuál es el proyecto? ¿Cómo le van a hacer para que realmente... Son 48 páginas de proyecto. Sí, pero yo creo que, mira, un proyecto de 48 páginas que no lo puedes decir
en 5 minutos cuál es el objetivo que quieres. Te lo ha querido decir y no lo has dejado hablar. Me parece, Tere, que, a ver, ahí hay dos aspectos fundamentales que tiene que ver con la modificación constitucional del cuarto. ¿Qué pasa? Cuando se modifica y se hace un derecho constitucional el acceso a la cultura, se tiene que emitir una ley reglamentaria, que es realmente hacia donde tenemos que ir. Sí, la Secretaría de Cultura era una necesidad, porque para reglamentar un derecho constitucional también necesitas quien esté dándole seguimiento y quien esté arropando toda esta política pública cultural que, dicho sea de paso, dentro del gabinete no se lleva a cabo. Y voy a ponerte un ejemplo. Las orquestas que lleva a cabo la Secretaría de Gobernación no están bajo ningún momento uniformadas con lo que hacía Conaculta. ¿Y para qué las lleva la Secretaría de Gobernación? Es la primera pregunta. Y entonces... Digo, la Secretaría de Gobernación ya bastante que tiene para lo suyo, para estar con orquestas. Bueno, y eso pasa en Sedesol. Eso pasa en Gobernación. Entonces, todas las actividades culturales del Estado estaban realmente dispersas. Y hoy, la necesidad... ¿Cómo tú vas a bajar los índices de violencia en un municipio? Claro, coordinándote en actividades culturales, deportivas, de prevención del delito, pero necesitas a alguien que realmente las coordine. Todo esto amarra con el Programa Especial de Cultura, ¿no? Bueno, también se expidió 2013-2018. Ese es el programa nacional, pero no forzosamente... Pero la Secretaría de Cultura ya la agarra. A ver, la Secretaría de Cultura va a tener completamente el reto de homologar, de uniformar las actividades culturales del país. Pero también tiene que ver con la Ley General de Cultura, que es la que viene. Que esa es la que viene. Es lo que sigue. Es decir, tenemos la creación fue una creación administrativa, hay que decirlo. Es decir, no estamos resolviendo ahorita nada, Tere, con la creación de la Secretaría de Cultura. Con lo que vamos a empezar a resolver primero es con esta uniformidad de las políticas públicas, con esta transversalidad, porque ya va a haber una secretaría que las ejecute. Y por otro lado, con la creación de la Ley General, que es la que realmente le da un marco a este acceso a la cultura que regula el cuarto constitucional. Pero a ver, lo que decía Kenny hace un rato, sí me preocupa un poco. O sea, ¿por qué la Secretaría de Cultura tendría que estar ocupándose de la lectura? Porque la Secretaría de Cultura evidentemente tendría que generar... ¿No entra eso dentro de la educación pública? No, hablando específicamente de literatura. La educación pública nos tiene que enseñar a leer y la Secretaría de Cultura tiene que promover el hábito de la lectura. ¿Sería la diferencia? Hablando de la literatura como disciplina artística, ¿no? Digamos, para que podamos hacer una diferenciación. No te va a enseñar 20 segundos. No te va a enseñar digamos, el abecedario. 10. Pero sí creo que es necesario que desde la Secretaría de Cultura se definan las políticas públicas hegemónicamente. Mensajes. Las interrogantes, si podremos seguir discutiendo toda la noche, si por qué o por qué no, hay que darle tiempo a que salga la Ley General de Cultura, etcétera, etcétera. Una de mis interrogantes es que yo voy a museos que se están cayendo. Voy a bibliotecas donde no entran ni las moscas, y si abro una enciclopedia es edición 95. Un acervo bastante antiguo. Faltan computadoras, faltan lectoras electrónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Museos que son gratuitos cuando tal vez deberían estarle cobrando a las personas. Ahí quisiera o a los turistas. O sea, yo voy a Costa Rica. Si yo entro a un parque nacional de Costa Rica, soy turista, claro, pago más. Si soy un residente de Costa Rica, no pago nada. O sea, como que aquí, en aras de la revolución y de la cultura que no se ha diseminado, todo es gratis. Entonces entras al museo que es gratis, se ves una bola de niños que los mandaron ese día al museo, y lo que están haciendo los niños es copiar lo que dicen las tarjetas en un cuadro. Híjole, pero es que eso es educación, Eduardo, eso no es cultura, eso, perdón. Bueno, déjame terminar, porque ahorita yo no quiero entrar a estas minucias, si es educación es cultura. Yo quiero saber todo mi patrimonio cultural, claro, museos, zonas arqueológicas, ¿qué diablos va a pasar? Porque yo he entrado a zonas arqueológicas donde veo gente saqueándolas y se están llevando pedazos de una pirámide. O los ves escarbando con una pala a ver qué se llevan. O llego a zonas arqueológicas como el Tajín y estás caminando y lo que ves no tienes la menor idea de lo que estás viendo, porque hay una plaquita que quién sabe a quién se le ocurrió, pero no te dice nada. Entonces, si no eres un experto en arqueología, entras y sales del Tajín con el mismo desconocimiento, Tere. Claro. Entonces, yo quiero saber
si para esto va a servir la Secretaría de Cultura, para realmente darme a mí una oferta cultural del primer mundo. Bueno, Porque estoy harto de visitar museos fuera de mi país y con excepción de algunos en la Ciudad de México que son grandiosos, la mayoría se están cayendo. Yo fui al convento de Huejotzingo en Puebla hace un par de meses. ¿Se acuerdan que había unas momias? No, las momias las guardaron los cuidadores del museo, porque no les ha llegado dinero para el aire acondicionado, entonces las guardaron quién sabe dónde, y te dicen, yo tengo que comprar las escobas, tengo que comprar las cubetas porque no me mandan un quinto. Ese es el patrimonio que hay que cuidar, Tere. Se está cayendo nuestro patrimonio. Por porque favor. ya llevaba mucho tiempo, más de 20 años, por ejemplo, hace algunas semanas se dio alguna discusión o alguna crítica por el incremento importante para los museos. Hace unas semanas inclusive. ¿Quién se atrevió a criticar eso? Bueno, hubo muchas personas que decían que era un sinsentido crear una Secretaría de Cultura, pero a su vez aumentar dónde estaba el acceso a la cultura. Me parece que eso sí no tenía nada que ver porque hay que modernizar, hay que actualizar. Tenía 20 años que las tarifas no se actualizaban. Es decir, hoy la entrada más cara a un museo puede ser entre 60 y 70 pesos. A ver, sigue siendo muy accesible. Si tú lo comparas con un espectáculo deportivo o con un espectáculo privado de música en el Auditorio Nacional, cualquier concierto sigue siendo muy accesible. Híjole, yo creo que ahí sí, perdón. Lo que pasa es que el mantenimiento... Es que te va a empezar con su populismo cultural, pero muy que debe ser gratis para todo. No, Eduardo, gratis todo no. Lo que pasa es si que tú también vas tienes a un que museo mantener... en Estados Unidos o en Europa, si tú eres de la tercera edad, niño o estudiante, no pagas. Ah, estoy de acuerdo. Y todo lo demás pagas. O pagas menos. Bueno, pagas mucho o pagas menos. menos. Ya hay museos que, por ejemplo, allá hay museos que son gratuitos. El Smithsonian pero es gratuito en Washington, pero ¿por qué? Porque el fundador, el señor Smith, en su legado, el Smithsonian, dejó dicho, nunca se cobrará la entrada a mis museos. Bien, claro, pero tú vas al Metropolitan Art Museum y te dicen donación voluntaria, sugerimos $20, pero tú puedes llegar a decir, de un boleto, ¿cuánto va a dar? No quiero pagar nada, y entras. Claro, gratis. Claro. Pero nadie se atreve. Bueno, a ver, en México ¿tú te está atreverías? contemplado que estudiantes, No, personas de la tercera edad... Te atreverías porque esos $20 podrías ir después a apostarlos en una casa de juego. No, me compro un medio arete Chanel. Con $20. A mí me parece verdad. A ver, me parece que el tema de actualizar las tarifas, de darle un mejor mantenimiento a los museos es necesario. Fuerza. Se están cayendo. No hay recursos suficientes para que, la verdad, a veces el descuido que tiene el turista o el visitante al museo lo puedan ellos cubrir. ¿Nunca han ido al Museo de San Pablo Guelatao en Oaxaca? Donde nació el prócer. No. Lo arreglan cada vez que saben que va a ir el presidente en algún evento el 21 de marzo, pues, le dan una manita de gato. Bueno, pero si no va a ir, humedades... simple y sencillamente ve las condiciones no puede en las ser. que muchas de nuestras zonas arqueológicas están. Simple y sencillamente ve a uno de los baños de alguna zona arqueológica. ¿Sí me Cuando explico? tienen terribles, baños. terribles. No, Bueno, a ver, pero eso, si es eso que no tienen baños. Bueno, sí, si no pero... dices voy a compartirme con los antiguos pobladores de la zona, Pero ¿no? eso pasa porque no tienen los recursos suficientes para darles mantenimiento y para actualizarlo. Y me parece, y no es de que digan es poco acceso, pero sigue siendo mucho más barato ir a un museo en este país que ir a un partido de fútbol. Es muy curioso, entonces, es muy curioso porque el estadio Azteca lo llenas con mucha gente que dice que no puede pagar otras cosas. Pero a ver, que no podría pagar. Sí, que no podría pagar otras cosas. ¿Saben qué? Qué bueno que hay que darle mantenimiento, qué bueno que hay que cuidar las zonas arqueológicas, qué maravilla que se revisen y son las autogenerados tarifas. para ellos. Pero a mí eso es un proyecto de cultura. No, claro que sí. No. Bueno, es un proyecto de protección del patrimonio cultural. Forma parte del paquete de un incremento a la ley al paquete económico en la parte de derechos de ley de ingresos. Tú lo dijiste, Santiago, el proyecto más importante, creo yo, desde mi modestísima opinión, de la Secretaría de Cultura debería de ser que los niños de México, las nuevas generaciones, crezcan pero con esto una no es mente parte del proyecto. abierta. O sea, no y nace la para Secretaría de eso Cultura se por eso. necesita que haya educación artística, que los niños vayan a los museos, que los niños sepan de otros museos. Sí, pero mira, si yo no critico que vayan a los museos, pero como van actualmente a los museos, a veces es un despropósito. Pero me parece vayan que son niños temas y me diferentes. apuntan lo que dice cada
tarjetita junto al cuadro. Ahora, ¿Sabes qué? Los niños no ven el cuadro, ven la tarjetita y se van. Pues es como Pero mire, Eduardo, son cosas O diferentes. sea, es muy diferente como cuando tú llegas a un gran museo del mundo y hay todo un programa de actividades para niños y los niños y los niños. Claro. Audioguías, Eso Claro, no es la Secretaría de Cultura. Más bien, yo decía, yo No, sí debe ser parte de la Secretaría de argumentaba Cultura. más bien la justificación del por qué incrementar las tarifas que se dio este año y que hubo muchas críticas al inicio del año. Me parece que era algo necesario actualizarlo. Pero por otro Siempre lado, son toda esta bola de izquierdistas populistas como Tere, de que no hay que cobrarles un peso. Pues perdóname, todo tiene Eduardo, que ser si gratis. así no van porque les da miedo ir a No van Bellas porque no les Artes. interesa, porque esa lana que no por pueden las pagar en dos un museo, ¿sabes cosas. qué? Sí, la Van y se lo gana. pagan en una partido de Por fútbol, la cerveza por de las se lo dos pagan en cosas. pronósticos deportivos, Por eso, se lo Eduardo, gastan, por por las favor. dos pero por otro lado el gran Entonces vamos a promover la cultura para que un día vayan al museo y no les duela pagar una cantidad para entrar. Fíjate que sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por fin. Vaya. Pero el gran proyecto de la Secretaría de Cultura tiene que ser, y yo se los decía hace un rato, empatar en la política educativa. Tiene que trabajar muy juntas, educación y cultura. Pero ya ahora como secretario va a ser muy distinto su papel, inclusive de interlocución con el gobierno o con el presidente de la República para incorporar. Si no es lo mismo cuando llegaba el Claro. presidente con Aculta y era un gato, el Así secretario de es, Educación así es, Pública. así es. Digo, la verdad, Así es. cuando Chaifet era el secretario de Educación Así es. Pública, no pasaba nada en Conaculta si no lo veía primero el señor Chaifet. Ese sí fue el exceso del exceso, me El parece exceso, que o porque sea, además no podía ni pagar una factura por los clips si no lo veía el señor Chaifet, fue regresar porque la hace antecesora 15 de años. Rafael ahí se lo gastó en plumas Montblanc. te También voy a hay que decir una decirlo. cosa, a mí me La parece- que estuvo antes, ¿cómo se llamaba? No sé. Sí, la que siempre traía traje sastre. ¿Cómo yo se sí llamaba? sé, pero es mi amiga y la Es lo quiero. que te también, digo. yo ¿Cómo se también, llama? yo sé, y también es mi amiga. Sí, pero diga cómo se llama. Sari Bermúdez, pero Sari No, Bermúdez. Sari Bermúdez Consuelo no. Sáizar. Ah, Consuelo Consuelo Sáizar Sáizar. también. Oye, Se dice, se rumora que hubo gastos superfluos. Te quiero decir Y un- cuando llegó Chaifet, no defiendan, porque aquí estamos para decir las cosas. claro. No sean hipócritas. Ay, es mi amiga. Ay, pues sí, pero tu pruébalo. amiga y tu amiga, se dice, se comenta, Sí. se rumora. En este país, ¿sabes? No puedes probar nada, porque todo es una tapadera. Ah, bueno, ¿ok? pero es que si no gastó se- dinero en exceso. Bueno, Eduardo. En gastos superfluos que no Entonces, se ¿qué justificaban. quieres? Que no se prueben Chaifet las se fue un cosas. extremo. Por favor. Y efectivamente. No se prueban porque nadie las quiere probar. ¿Ok? Pero es como Chaifet- ayer que hablamos de la diputada de Sinaloa, que desde el año pasado sabían en qué andaba y hasta ahorita se les ocurrió, por favor. yo te quiero decir, el tema presupuestal sí pasa por dos rubros. El rubro de cuánto los mexicanos y los extranjeros van a pagar para tener acceso a cualquier disciplina, música, danza. Y los teatro. extranjeros tienen que pagar más. De- Y los fuereños de un estado a otro deben pagar más y los locales deben pagar menos. Déjame porque es su decirte- prerrogativa por ser locales. Sí es necesario que esas tablas se actualicen, Sí, porque claro. a la luz de la realidad No, es ya que va, es ven, brutalmente estás barato. entristeciendo a tu déjame amiga decir- izquierdosa Y déjame aquí. decirte una segunda cosa. También es necesario que el gobierno reconozca que la cultura es una prioridad y que Claro. no haya Exacto, presupuestos exacto. absolutamente lamentables en donde los diputados Es tengan que correcto. estarse peleando a Exacto, fin de Porque año. mientras más Porque- cultura hay en un país, porque entonces- bajan los niveles de Bueno, violencia, exacto. delincuencia y el país es menos embrutecido. hay Este que año hubo decirlo una así. reducción importante en la Cámara de Diputados. Que eso es increíble, Pero a ver, diputado. O sea, tú hubo dices, una oye, reducción por un de lado, más de 2.500 millones de crea- A ver, yo nomás fíjate. quiero recordar históricamente. ¿Dónde se dio el Renacimiento? En las ciudades ricas Claro. de Italia, que le invertían, los ricos Al le conocimiento. invertían a la cultura y al arte y eso, y bla, bla, bla. O sea, no puede haber cultura en miseria. Es correcto. Claro. Oye, por un Es lado, correcto. crean Y una se ponen a Secretaría de mochar Cultura. el Empiezas a pensar en presupuesto. otra cosa. Pero yo lo que digo es, a ver, Porque dominan los tecnoburócratas. Sí, es pero lo no puede ser que Pero quieres una porque Secretaría de todo el Cultura dinero- y recorte su presupuesto. pero Es porque todo el verdaderamente dinero se lo kafkiano. llevó la Secretaría de Educación. A ver, la Mensaje, Secretaría de Educación- regresamos. De programa y podemos seguir discutiendo y si el programa se llama Fuego Cruzado, pero tratemos de aterrizar algunas cosas para que el público que nos ve y que nos escucha tenga una idea de lo que podemos esperar para tampoco empezar a crearnos falsas expectativas de la Secretaría de Cultura. Como decimos, la Cámara de Diputados, ¿cuánto le mochó a Conaculta? No, bueno, más Bueno. bien, en la propuesta del Ejecutivo llegó con una reducción importante
de los años anteriores. En el presupuesto de egresos. El presupuesto eran 4.500, logramos los diputados. O sea, el recorte era de 4.500 Sí, claro, venían millones. ceros la parte que tiene que ver con proyectos, Órale. ¿no? Tanto a estados como a organizaciones, en ceros. Los diputados presionamos y alcanzamos a rescatar 2.000, pero hubo un recorte de 2.500. O sea, en el año en el que fuerte. se crea la Secretaría de Cultura, Oye, a ver, un una recorte de pregunta. 2.500 De locos, millones. ¿Cuál es el presupuesto entonces para el 2016? Son 17.000 millones de pesos. 17,000 millones. Lo cual le da más o menos a 140 pesos por mexicano para el rubro cultura, ¿eh? Porque ya cuando lo divides entre los mexicanos, pues es muy poco dinero, ¿eh? Bueno, claro, Pero suponiendo que todos los mexicanos quisieran tener una... Pero No, porque pero a lo que yo voy es que también acuérdate, ahí se trata también de promover la cultura. Y al promover la cultura, tienes que hacer que la gente empiece a tener contacto con ella. Pero es que para eso debería de 140 haber... pesos para es eso. Para eso ridículo. debería de haber lo que hay en teatro y en cine. Ah, El claro. eficiente es correcto. Que Por realmente... eso, esto no se puede llamar Así fuego es. cruzado el día de hoy, pero tienes toda la razón del mundo. Sí, Hoy se llama... sí, Que claro. puedas invertir en cultura y lo puedas ¿Ves? deducir Que de realmente impuestos, ¿ves? como ocurre en los países civilizados. Los crédito mecenas, fiscal. Pero acuérdate, Claro. acuérdate que con la Pero tiene reforma, que haber un beneficio. con la reforma Es eso, fiscal te es eso. quitaron los créditos fiscales si inviertes en energías alternativas. Tache. O sea, todo está de cabeza. Sí. Oye, ahí están, pero si ahí están yo- en los congresos mundiales y México a la cabeza en energías alternativas fíjate que- no puedes deducir tu fíjate inversión que en energía eso- solar. Eso Digo, es produciría absurdo. también un mayor número de creadores. Bueno, nosotros ya claro. lo planteamos. Kenia lo hizo también. Pero cuando era- creadores que sean creadores y no parásitos Claro. del sistema. No, pero es porque que- también tenemos, ¿sabes? pero lo que Parásitos pasa es que ahí que están como lapas, se La pegan y única ya. manera que un empresario invierte en cultura es que Claro. tenga un beneficio fiscal. Por supuesto. No hay otra. ¿eh? Claro. Oye, Y como no es un cualquier tema- patronato. como cualquier O que se pueda hacer un negocio, dos Claro. cosas. Claro. O que se pueda hacer porque Claro. está demostrado que la cultura puede ser un gran negocio. Por Claro, supuesto. bueno, pero si a veces tu en Europa, principal, aproximadamente- si tu principal enemigo para hacer un negocio se llama gobierno federal, estatal y municipal, pues en cultura ya va a estar más difícil. Hay estudios Claro, y hay tienes toda análisis la que razón, sí. aproximadamente el 7% del PIB viene de actividades culturales. Pero vamos es a decir, explicar. tanto Claro. el turismo cultural como todos los festivales culturales que se llevan a cabo en estados, en municipios, tienen una derrama aproximadamente del 7% del PIB. Es muchísimo. Es decir, Mala nota. podríamos tener una recaudación o un ingreso por actividades culturales mucho mayor. Claro. Kenia. Y no todo es turismo, sol y playa. Vamos a explicar eso porque me parece, Tere, que tocaste de verdad uno de los temas que Santiago está ¿Ves, liderando, Eduardo? que ¿Ves? yo intenté, por supuesto, desde... Quiero felicitar a, No, Tere, a nuestra izquierdista residente. Te voy a decir por Nuestra qué. izquierdista guadalupana, atea y monárquica. Monárquica, sí. Te voy a decir porque lo que estás diciendo, Tere, es que la iniciativa privada tome la posibilidad, tome el estandarte de ayudar a todos, digamos, a toda la comunidad cultural y a través de incentivos fiscales que el gobierno permite, ojo, que ese es el tema, digamos, importante, que el gobierno autoriza y se cree, digamos, un círculo virtuoso. Pero que Claro. cualquier empresario, no que tenga que ser un mega Claro. empresario, No. que haces una archifundación. No. Cualquier empresario Cualquiera. podría. El Bueno, que hace chico, estas tasas, chico, claro, mediano, grande, claro. micro, podría estar Y te voy a decir, el participando. ejemplo está dado En el y en el cine y está demostrado que eso Claro. es lo que funciona. Hoy, por ¿Cuánto ha ejemplo, detonado la producción Mira, cinematográfica? hoy, Hombre, hoy y estamos aparte, produciendo muy buen 150, aproximadamente 150 películas Cuando al una vez año. estaba Cuando produciendo tenemos 12, 7. ¿no? Sí. Oye, y el hace apenas teatro. Pero buen 2 cine, años o sea, hacían cine con 7 a reconocimiento 150. internacional. Sí, es una cosa Y el impresionante. Y el teatro también, Claro. pero la El única teatro manera también. que se dio fue precisamente por la transformación que hicieron en la Cámara de Diputados. De hecho, y Kenia pues prácticamente fue la que abanderó ese tema, y que lo que ahora tenemos que hacer es ampliarlo a las demás disciplinas Claro, artísticas. esa es la salida. A ver, vamos a tener mejores producciones teatrales, ya está el resultado. Mejor sí cine, hay. ya está el resultado. Y sí hay. Premios internacionales de muchísimas Bueno, ¿y películas. qué dicen nuestros cuates de la Secretaría de Hacienda? Ya se ha hablado No, bueno. con ellos. Porque No, hombre, a Digo, ellos- es que ellos son los Es que... sí, a para ellos es no muy les difícil, gusta claro, mucho para la ellos idea, es muy difícil, porque claro. para ellos, pues obviamente, pues, es una salida. Oye, pues, tal qué vez mal. en la ITAM deberían de ponerle al currículum, al plan de estudios de los economistas, Sí. un poco más de materias de cultura.
En serio, y no pura economía y matemáticas, economía. Sí, Tal vez les deberían saber claro. un poco de lo que es la literatura Sí, porque no saben y la nada estética. de eso, de veras no saben nada de eso. No saben, son nada, tan cuadrados que no saben Y- que el mundo no solamente es la economía, que hay otras cosas. Sí. Pero te voy a decir una cosa, si tú puedes perder, vamos a llamarlo así, un poco de recaudación por esos incentivos fiscales, pero ganas Hombre, en generación en de la generación de empleo, Pero claro. en turismo, cultural. No y tienes en que que convencer. este país, hombre. Toda esa y es la en parte- que este país salga del subdesarrollo, Claro. eso es en lo que Sí. ganas Porque el a que largo vende piernas, plazo. porque hasta el que vende comida se ve beneficiado es una vergüenza. de un muy buen evento cultural. Imagínate los daneses, los suecos, los finlandeses. Digo, Te voy a dar un aquí, caso. bueno, Somos Un caso, de los en primeros 5 Estados países a Unidos, nivel desde que mundial los de republicanos riqueza llegaron cultural. al poder, sí, de riqueza. De riqueza pero no cultural. de Estados Unidos, cuando llegó interés, Reagan no, al claro. poder, lo primero que hizo Reagan fue desestimular mucho de las artes. Se empezó a quitarle presupuesto al Endowment for the Arts, etcétera, etcétera. Porque los republicanos también dicen, todo lo tiene que hacer el sector privado, lo cual es absurdo. Claro, no es un exceso. Pero conforme los republicanos fueron derechizando y radicalizando, ahora ser culto en Estados Unidos es estigma. Recuerden cuando vieron al líder de los senadores republicanos leyendo un libro de física, le tomaron una foto y lo empezaron a criticar que por qué estaba leyendo un libro de física. No, dijo, no me lo habían dado y no me lo estaba ojeando. No, porque ahora, y a esto voy, porque ahora el libro que hay que leer es la Biblia. Y la tierra es plana y se hizo en 7 días. Sí, el diseño Porque cuando un inteligente. país empieza o a no proveer la cultura o a despreciarla, como está ocurriendo en Estados Unidos, empieza o un país no vuela o un país se cae. Por eso oyes todos los absurdos en todos los candidatos a la presidencia. Son discursos para gente que ya no está analizando, razonando, pensando. Son solamente y eso empezó con un tema de Ronald emociones, Reagan. un tema de Vean razón. los números de la cultura en Estados Unidos. No, yo te voy a decir, me parece que lo que sigue en términos culturales, Eduardo, es definir las reglas del juego en la ley. Así Entonces, es. a ver, ya tenemos una Secretaría de Cultura, está súper bien, tenemos una interlocución directa con el presidente, Así con los es, secretarios, porque es sobre todo el secretario de administrativa. Hacienda, Bueno, ¿y ¿no? quién está haciendo la ley? ¿Están esperando que se las mande otra vez No, el no, no, Ejecutivo? no, nosotros o tenemos- el Congreso puede de repente hacer leyes. De hecho, No, es que yo sé que el Congreso tiene la prerrogativa, No. pero parece que nuestro Congreso a veces no se mueve y mientras el Ejecutivo no mande una ley, ¿no? Y Bueno, lo están que pasa esperando. es que cuando tienes, Ay, estamos cuando esperando la tienes ley. mayorías No, bueno, te voy a- absolutas, y prácticamente además es es una- muy difícil transitar. Y Pero el trabajo- oye, perdóname, eso sí es muy divertido lo que dices, pero las mayorías se ganan en las elecciones. Completamente, Ah, no, ni no, modo. Pero Esa es la sí pa- había, por hay que ejemplo, reconocerlo. El tema de Pero la no es Secretaría de difícil. Cultura había sido un tema de varios partidos correcto. en distintas Es correcto. legislaturas. Digamos, Ujú. ha sido Es correcto. no ha sido un solo partido, ¿eh? No, Por supuesto claro, y que se se reconoce. cerró y se coronó con la iniciativa No, del y presidente aparte Peña, yo creo que en evidentemente fue el la que caso de generó Santiago, el dictamen. o sea, al menos viendo desde afuera tu trabajo, Claro. yo creo que te has esforzado por lograr consenso. Sí, 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 que sí, ha sí. sido el problema número 1 para poder sacar Bueno, eso ese adelante. mismo día o en Sí. esos días se estuvo discutiendo la reforma política del Sí, DF, claro, que hoy claro. se presume como muy platillo, pero que esa sí no tuvo consenso y la de cultura sí tuvo, ¿no? Claro, bueno, fue de hecho Bueno, la yo como primera creo en la iniciativa que se democracia- votó por Porque fue un unanimidad. rollo, ¿no? A mí me Hasta Morena apoyó a las mí me se iniciativas. apruebe por mayoría, para mí Ah, ya claro, es ya con válido. Para eso mí está, también. ya Ya los que del si otro los lado, consensos claro. o no, Bueno, que siempre- si siempre te 100% la combinamos. votación, No, qué Eduardo, bonito. pero hacer política es eso, es buscar Claro. acuerdos. Eso Y es- lograr mayorías. Sí, No claro. necesariamente un No consenso. No forzosamente la unanimidad, pero creo que que cediendo un poco No, permites es que a ver- veces se ha abusado en México que si no es consenso es Sí, trampa. ya, qué barbaridad. No, es que fue la dictadura de la mayoría. Pues es la democracia, Sí, claro, ¿no? claro. Nos mayoritearon. Sí, sí. La intención es que salga este año. Sí, o sea, a ver, hacia hay allá un estaremos acuerdo dirigidos. político. ¿Cuánto estará la ley? Hay un acuerdo político que hicimos porque nosotros no podíamos en una ley orgánica poner un transitorio que obligara a la creación de una ley general, que es reglamentaria del cuarto constitucional. Lo que hicimos fue un acuerdo político en la Junta de Coordinación. Todos los coordinadores firmaron el compromiso de que en este año, bueno, obviamente en representación de los integrantes de la Comisión de Cultura, que en este año vamos a tener una ley general. Y te voy a decir, una Pero ley general ¿quién la está redactando? la vamos a trabajar en el Congreso, en una figura parlamentaria que se llama inconferencia, que es Cámara de Diputados y Senadores. O sea, las dos comisiones de cultura. Claro, La porque del Senado. para evitar Ujú. este Sí, la del asunto... Senado y la Así de- lo hicieron Así en lo esta, hicimos ¿no? en esta. Pero Y es que funcionó. en otros países Eso del debería mundo, ser, y en otros etiquetando. países del mundo, por ejemplo, se maneja mucho la conferencia de las dos cámaras. Porque evitas Entonces, que uno evitas, u otro a ver, elemento yo lo que- saco, ahora te lo así mando y no es. te gustó. Ajá.
Ajá. Y, Digo, luego juegas y luego el tema de los egos, ¿no? Pero ya la están empezando a redactar. Aparte, nosotros empezamos el periodo la próxima semana. Vamos a iniciar con la discusión de los foros. Esto sí tiene que venir con una discusión nacional. Pero tiene que haber periodos, se supone que trabajan todo el año. Claro, pero bueno, nosotros los grupos parlamentarios también estamos llevando a cabo la agenda, la agenda pero legislativa. nos quedan 20 segundos. Y bueno, vamos a tener una ley general antes de que concluya el 2016. O sea, todavía falta. Antes de que concluya. Bueno, Muy bien. oye, todo el año. Santiago Taboada, gracias. Santiago es el Gracias, diputado Eduardo. federal panista, Gracias, presidente de la gracias. Comisión de Cultura y Cinematografía en la actual legislatura. Caña López Rabadán es exdiputada federal panista y fue presidente de la misma comisión en los años 2009 a 2012. Gracias por la ¿correcto? invitación, señor. Ahí la conocí yo. Terale es la izquierdista monarquista guadalupana ya Monárquica, residente. recuérdenlo, monárquica. Sí, del programa. Sí, es. Y yo soy yo. Adiós. Que nos... Si te enteraste, seguro fue con nosotros. Grupo Fórmula.